siempre nos confirma acerca de los mensajes que necesitamos. En realidad, uno dice, Señor, ¿será este el mensaje? ¿No? Señor, ¿será esto lo que necesita tu pueblo? Y uno está orando, diciendo al Señor, ¿qué necesita tu pueblo? No es qué necesito yo. Señor, ¿qué tú me puedes dar a mí? ¿Cómo me puedes consolar a mí? No, aun cuando nosotros muchas veces estamos en dificultades, Dios aún te va a usar a ti para consolar a otros, aún tú estando sin consolación, aún tú no esperando que alguien esté abrazándote necesariamente, que alguien te esté diciendo, te entiendo, te comprendo, hijito, te comprendo, hijita. No, aún nosotros tenemos que aprender a abrir nuestros labios cuando el Espíritu Santo tiene que usar tu boca para levantar al caído, para fortalecer al de opacado de ánimo, para poder levantar a aquel que se siente frustrado y derrotado. Aún Dios va a usar tus labios para alentar al de poco de ánimo. A veces no comprendemos, esto es sobrenatural porque es algo espiritual. Es espiritual porque nadie humanamente hablando sin Cristo podría, hermano, sobreponerse de pronto y decirle a alguien, oye, ¿sabe qué? Levántate cuando yo realmente estoy caído. Si nosotros no vamos al razonamiento humano, humanamente puedo yo sentirme caído, puedo yo sentirme frustrado, puedo sentirme yo aparentemente derrotado, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me hace sobreponerme a mi crisis? ¿Qué es lo que me hace sobreponerme a mis problemas? ¿Qué es lo que me hace a mí sobreponerme a lo natural, a lo terrenal, a las situaciones o circunstancias que estamos viviendo? Diferente cada uno de nosotros. ¿Qué nos hace levantar la mirada en vez de agacharla? ¿Qué nos hace levantar nuestros ojos al cielo? ¿Qué nos hace volvernos al lugar secreto? ¿Qué nos hace volver a estudiar la palabra con fe a pesar de lo que tú y yo podamos estar pasando? Por eso es que la vida cristiana es una vida en realidad incomprensible del razonamiento humano. Humanamente no vamos a entender cómo es que un creyente puede aprender a caminar sobre el mar de sus problemas. Algunas veces, cómo es que nosotros podemos estar yendo a la iglesia a pesar que yo tengo dificultades íntimas y personales. ¿Cómo es posible que yo siga testificando a otros de Cristo aun cuando yo mismo estoy quebrado quizás? Y que no siento que nadie viene a abrazarme ni a consolarme, porque a nadie le importa que sea mi problema y a nadie le importa mi situación. ¿Cómo es posible eso? Y nosotros sabemos de que, hermano, que a pesar de las pruebas siempre tienen un propósito en la vida de los que aman a Dios. A menos si usted no lo ha entendido así, pero que si usted ha entendido realmente que las pruebas son parte del proceso que Dios permite en nuestra vida para llevarnos al cumplimiento de lo que Dios quiere llevar a cabo en nosotros, entonces siempre vamos a decir gloria a Dios en medio de la prueba. En medio de la prueba, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que vamos a aprender a hablar. Eso es lo que vamos a aprender a decir. No vamos a estar allí como los que se rebelaron en el desierto, los que se quejaron. Oye, Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Y dónde está ese tu Dios que dijo que nos iba a sustentar? ¿Dónde está que dijo, tú dijiste que ese Dios, tu Dios Jehová, que nos iba a guardar en el desierto y que nos iba a dar todo lo que nosotros necesitáramos? Entonces se levantaron contra Moisés, como a veces se levantan contra nosotros los predicadores. Oye, el pastor dijo esto, el pastor, el hermano, el siervo, el ministro dijo esto en su enseñanza, pero yo no veo nada todavía en mi vida. Y siempre estamos con querellas y con quejas y con dudas y con incredulidad. Es por eso que a veces estamos dando vueltas en el desierto y nunca llegamos a entrar a la tierra de la abundancia que Dios quiere para nosotros. Amén. Alabado sea Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a estar divagando entre dos pensamientos en el desierto? Dios jamás te sacó del mundo. Dios no te sacó de Egipto para abandonarte en el desierto. Amén. Dios no te sacó de allí para decirte ahora ve cómo tú caminas y cómo te va a ti. Solo ve, ya te di mis armas. No, Jehová le dijo al pueblo, yo iré delante de ustedes.
como poderoso gigante. Si tú lo crees, créelo. Que tú no estás solo en esta vida ni en este desierto. El pueblo de Israel, hermano, olvidó las enseñanzas y por eso que se debilitaron, porque era necesario que el pueblo de Israel fuera probado en el desierto. El desierto para nosotros es esta vida. La estamos pasando como Israel pasó por el desierto. La estamos cruzando. Y no te desanimes cuando veas como otros empiezan a quejarse de su situación. No te impacientes. No te sientas desalentado tú cuando ves que otros se sienten desanimados. Y cuando otros están desanimados, lo único que hacen es lo que hicieron como aquellos 10 espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra. Por el siervo Moisés a reconocer la tierra. Llegaron y le dieron la noticia y le dijeron: los hombres que están al otro lado de la montaña son gigantes, hijos de Anak. Tienen grandes armas, tienen grandes escudos. No vamos a poder con ellos. Porque dentro de las congregaciones vamos a encontrar personas, hermano, que lo único que hacen con sus palabras es desanimar a otros. Amén. Santo Dios. Porque son como aquellos 10 espías, pero no son como Josué y Caleb. Josué y Caleb tuvieron una actitud diferente, porque tuvieron un diferente espíritu. Y nosotros anhelamos que en ti haya un espíritu diferente. Para no decirle: oh, qué difícil es el camino. Oh, qué difícil es este estrecho camino. No creo que lleguemos a tomar las tierras de Canaán. Tus palabras no deben ser negativas. Usted ya debe salir del desierto. Si usted sigue dando el desierto a pesar de los años que han pasado, no es culpa de Dios, es culpa de la incredulidad, es culpa de nuestro estancamiento por causa de no creerle a Dios. Y seguimos dando vueltas en el desierto una y otra vez. Israel estuvo 40 años dando vueltas en el desierto. No porque Dios quiso que estuvieran 40 años. Sí es, Santo Dios. Pueden pasar años y años y años. Y usted sigue dando vueltas en lo mismo. Porque siempre para dudando, mucha incredulidad. Hermano, no le cree a Dios, no le cree a las promesas de Dios, no le cree a lo que Dios le dijo a usted. Ni siquiera lo que Dios le reveló a usted. La pregunta es: ¿hasta cuándo este pueblo divagará entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Jehová no es Dios para ti, haz lo que tú quieras. Pero Dios siempre quiere llevarnos y que nuestro camino sea lo más corto posible. ¿Cuándo es el camino se vuelve más corto para nosotros? Cuando caminamos en obediencia. El camino en el desierto se va a volver más fácil. El camino en el desierto se va a volver más fácil, más suave. Hermano, siempre y cuando caminemos en obediencia, vamos a ver más rápido la tierra de la abundancia. Cuando hablo de la abundancia, no me refiero solamente al dinero, a las finanzas. Hablo de la bendición espiritual. Hablo de la bendición material y física. Así es. Gloria a Dios. En su nombre, gloria. Aleluya. Muchos de nosotros le decimos al Señor: ¿qué es lo que yo quiero ser? Si yo me preguntara: ¿qué quiero ser de aquí a 10 años? Si es que todavía Dios nos permite vivir. ¿Qué quiero ser de aquí yo a 2 años? Si ustedes, por ejemplo, observan el proceso al cual es sometido algún producto para luego ser preparado y listo para la venta, ¿no?, en los supermercados, todo tuvo un tiempo, tuvo un inicio. Todo tuvo tiempo en espera, paciencia. Nada se logró de la noche a la mañana. Seguir muy lejos, podemos comparar al alfarero tomando la arcilla en sus manos, trabajando sobre la rueca con una porción de arcilla o de barro, como algunos dicen.
Le llevó tiempo, le llevó paciencia, le llevó espera. Y a veces cuando Dios está trabajando, nosotros no sabemos esperar. Y a veces nos lleva tanto tiempo lo que Dios está haciendo con nosotros, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, para que Dios nos use, cuando realmente quizás debería demorar 3 años. Pero ¿por qué tantos años? 10 años, 15 años. Y Dios dice, no te puedo confiar todavía un ministerio, porque todavía eres niño. Todavía no te puedo confiar un ministerio, porque todavía eres niño. Dones no te puedo confiar, porque todavía te veo como niño. De todo te quejas. Santo Dios. De todo murmuras. Gloria a Dios. Santo. Y cuando estoy trabajando contigo, no me entiendes. No sabes que es necesario Cristo vive, aleluya. meterte en el horno. No sabes que es necesario que seáis probados primero. Amén. ¿Cómo yo puedo darle a usted y confiarle algo si todavía usted no está preparado ni para recibirlo? Amén. Ni siquiera sabe usar lo que va a recibir. Hay personas que nunca cogieron un cuchillo, porque nunca se metieron en una cocina. Dale un cuchillo filudo, a lo mejor se cortan todos los dedos. Cuando Dios le da a alguien un don, o Dios quiere darte un don, Dios espera que tú estés preparado para poder recibirlo. Hay muchos que recibieron un don, o 2 dones, o tienen un ministerio. No sé si en el tiempo de ellos o en el tiempo de Dios, pero si no hemos estado preparados para recibir un ministerio que Dios nos ha confiado, entonces ese mismo ministerio va a ser mi propia muerte. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. ¿Por qué le digo esto? Durante el transcurso de los años de mi vida, he visto hombres y mujeres de Dios enorgulleciéndose, llenándose de altanería porque creen que ya saben algo y no saben nada. Amén. La situación no es cuánto yo sé de Dios o no cuánto yo conozco de la palabra, sino primeramente mi carácter, mi comportamiento, Gloria mi a Dios. estilo de vida puede ser el obstáculo más grande para derribar en mí lo que Dios quiere darme. Amén. Gloria a Dios. Mi carácter no formado por Dios puede destruir mi relación con Dios. Amén. Puede destruir una relación en mi familia. Mi carácter. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Mi carácter puede destruir una comunidad entre hermanos. Amén. El problema no son los demás, el problema soy yo. Amén. Gloria a Dios. Pero como de costumbre siempre le echamos la culpa a los demás, que por culpa de otros estamos así. Amén. El problema no son los demás. Yo tengo que cambiar, no esperar que otros cambien. Si alguien no me saludó, yo tengo que empezar saludando. Amén. Es parte de hacerme menos, de humillarme. Y ser humilde no es ser tontos, como algunos dicen, Amén. o sonsos. La humildad es parte del carácter de Cristo en tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué quiero ser? Yo quiero ser, por ejemplo, un gran predicador. Yo quiero ser un pastor algún día. Amén. Yo quiero ser un profeta algún día. Yo quiero ser quizás un maestro, un evangelista. Yo quiero ser usado con dones y ministerios grandes. Yo quiero ser un gran adorador, un gran músico.
Es fácil decir yo quiero ser. Yo quiero ser y yo quiero ser. Pero cuando vamos al tiempo que conlleva el proceso, por ejemplo, en una fábrica, cuando usted va por la calle, posiblemente se encuentra con pedazos de fierros, pernos de ciertos vehículos que los dejan abandonados, inservibles, y esos fierros oxidados y feos los llevan a la fundidora, los vuelven a fundir y luego llegan a ser piezas hermosas y útiles. Yo no sé cómo a ti Dios te encontró, pero todo lo que Dios quiere volver a hacer en nosotros, hablo de restaurar algo que está dañado, algo que fue destruido, algo que está inservible. Tiene un proceso, un tiempo, y necesitamos paciencia para que aquel que está formando tu carácter, aquel que está formando tu vida, aquel que tiene un propósito contigo de llevar a hacer algo contigo, pueda terminar lo que un día empezó contigo. Hay una promesa que siempre lo decimos: yo sé que lo que un día Dios empezó lo va a terminar en mi vida. Siempre lo decimos. Pero Dios espera algo de nosotros. Así es. No simplemente decir, yo sé lo que un día Dios empezó conmigo, lo va a terminar. Lo va a terminar siempre y cuando yo me someta. Gloria a Dios. En obediencia. Amén. Y no esté como el pueblo de Israel, aquellos que se rebelaron en el desierto y nunca llegaron a ver la tierra de la abundancia que fluía leche y miel, Amén. porque quedaron postrados en el desierto. ¿Cuántos creyentes tuvieron grandes revelaciones, promesas de Dios, recibieron palabra de Dios, tuvieron grandes propósitos en Dios, se movieron del propósito de Dios? No es que Dios los desechó, no es que Dios los quitó, no es que Dios hace diferencia, a este sí trabajo, con este no trabajo. No, Dios espera primeramente disposición y solicitud de corazón, de querer ser trabajado por Dios, de querer ser formado, de querer ser enseñado, de querer ser discipulado, para Dios no tener problemas en trabajar en tu vida, como el alfarero cuando trabaja en la arcilla. Amén. Si la arcilla le dijera al alfarero, ¿por qué me haces así? Nunca. La arcilla no puede decir al alfarero, ¿por qué me haces así? Porque el alfarero, como profesional, sabe lo que tiene que hacer con la arcilla. Dios, el arquitecto de arquitectos, sabe lo que tiene que hacer contigo, cómo tendrá que edificar tu vida, a fin de que tú crezcas, a fin de que tú madures. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero llegar a ser yo? ¿Y cuándo deseo llegar a ser? ¿Cuánto tiempo cree usted que Dios se va a tomar contigo si tú te resistes a que Dios siga trabajando en tu vida? Santo Dios. Amén. ¿Hasta cuándo? El tiempo no lo determina Dios, el tiempo lo determinas tú. Aleluya. Gloria a Dios. Con tu rendición. Cuando tú le dices, Señor, aquí está mi vida, me rindo a ti, Señor, depongo mi actitud delante de ti, haz conmigo lo que tú tengas que hacer. Amén. Para Dios será más fácil trabajar. Gloria a Dios. Eso significa ser dóciles, fáciles de ser enseñados, fáciles de ser formados. Y cuando la silla es suave, toma menos tiempo terminar lo que un día empezó en tu vida. Y cuanto más rápido Dios termina contigo, más rápido llegarás a ser una vasija útil en las manos de Dios. Vaya conmigo a 2 Corintios 12:5. Por favor, vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 12, versículo del 5 al 10. ¿Se lo tiene? Me dice amén.
Amén. Bien, vamos a leer del versículo 5 hasta el 10. Conmigo, por favor. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en Corinto. Vamos a ver qué Pablo les dice a ellos. Capítulo 12, del 5 hacia adelante. Vamos a leer mejor del 1 hacia adelante para poder entenderlo un poco mejor. Amén. Ciertamente, no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Imagínate cuántas revelaciones le daba Dios a Pablo. Y dice, y cuenta una de ellas: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y está hablando de mí. 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino más bien me gloriaré en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: Alex, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en afrentas, o sea, en ofensas que me hacen. Me gozo en necesidades. Me gozo en persecuciones. Me gozo en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El oro, para ser purificado, debe pasar por fuego. Se lo vuelvo a repetir. El oro, para ser purificado o para ser probado si es oro, o quizás es hojarasca, o quizás es plomo. Usted sabe que el plomo necesita poca temperatura para derretirse. Y cuando hablo de fuego, hablo de prueba. Dice que el oro, para ser purificado o probado, debe pasar por fuego. Santo Dios. Y sabes, ya tú te imaginas lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Cuando Joel hablaba sobre aquellos jóvenes, Mesac, Sadrach y Abednego, jóvenes que fueron puestos dentro de un horno de fuego ardiendo, por cuanto ellos no estuvieron dispuestos a rendirse o a someterse a los requerimientos malvados de los gobernantes de aquel tiempo. Porque Sadrach, Mesac y Abednego estuvieron dispuestos a honrar a Dios, en medio de sus pruebas. ¿Sabe lo que significa? Yo, en medio de mi prueba y honrando a Dios,
¿Sabe lo que significa? Yo en medio del horno de fuego de mi prueba, no sé qué tipo de prueba tú estás pasando, pero Dios nos demanda que en medio de tu prueba tú seas fiel. Siga siendo perseverante. Recuerda que las pruebas nunca son eternas. Y Dios nunca va a permitir que sus siervos, sus hijos, los que le aman, sean probados más allá de donde ellos no puedan soportar. Porque Dios, así como permite la prueba, dará también la puerta de salida para que salgamos de aquí. Aleluya. ¿Por qué lo hace? Porque Dios se compadece de sus hijos. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces usted ha estado dentro de su vida, aún dentro de la vida cristiana, aún antes que usted llegue a Cristo, usted ha pasado un sinnúmero de situaciones, circunstancias, problemas, ¿no? Pero a pesar de todo, usted siempre ha estado allí, esforzándose, porque eso es lo que requiere, estar en medio del ojo de la tormenta, pero allí estoy parado firme, sabiendo en quién he creído, que yo sé que mi Dios está conmigo. Amén. Y que de esta me saca el Señor. Aleluya. ¿Y cuántas cosas podemos decir cuando estamos allí, siendo rodeados por huestes y sentimos que el enemigo se ha levantado contra nosotros? Podemos decir: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Señor, yo sé que tú estás a mi lado. Señor, yo sé que tú estás peleando por mí. Y es allí donde usted tiene que someterse al señorío del Espíritu Santo. Cuando usted tiene que sumergirse en oración en esos tiempos. Entonces usted tiene que pelear cuando usted está rodeado y se sienta rodeado por sus enemigos. Usted no puede estar estático, con los brazos cruzados, sin hacer nada, lloriqueando, quejándose, con miedo y con temor. No, es cuando en ese tiempo usted tiene que pelear, pelear, pelear y pelear. Gloria a Dios. Y debemos renunciar al amedrentamiento. Debemos renunciar a las voces negativas que vienen aquí, como cuando Goliat le dijo a David: yo voy a entregar tu carne a las aves del cielo para que se la coman a pedazos, ¿no? Pero en realidad, hermano, es ahí donde nosotros tenemos que abrir nuestra boca, decir y declarar lo que Dios dice de ti. Y cuando Dios está contigo, ¿qué es lo que Dios dice que va a hacer contigo? Tú tienes que aprender a pelear con la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de lo que Dios va a hacer contigo? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermano, pareciera quizás insensible, ¿acaso decirle a alguien: si yo estoy pasando una situación bastante dura y difícil en mi vida, decirme como Pablo cuando dijo me gozo? Cuando él dice: yo me gozo, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en mis afrentas, me gozo en mis angustias, me gozo y me gozo. No es locura decirlo. Ahora, el gozo no se expresa simplemente, hermano, con una sonrisa de oreja a oreja. El gozo es la paz que Dios pone en tu interior. Que siempre, hermano, va a haber en ti una palabra de parte de Dios cuando alguien viene a buscarte y te dice, a pesar que tú estás allí, como que te sintieras en el pozo, como José cuando se sintió en el pozo, dentro de Josué, en el pozo que sus hermanos lo habían puesto, ¿no? O cuando Jeremías, el profeta, había sido echado en el pozo, en el cieno. Allí, cuando vino el rey y le dijo: Jeremías, ¿hay palabra de Jehová? Jeremías le dijo: sí hay palabra de Jehová. Sí hay palabra de Jehová. Jeremías, hermano, sabía en quién había creído. Que si estaba en el cielo, en el hoyo allí, él sabía que estaba en el propósito de Dios. Por eso es que este texto bíblico, que le vuelvo a repetir, que a los que aman a Dios, las cosas que le pasan
tiene siempre un propósito. Y tú tienes que entender que Dios está trabajando y que las pruebas son necesarias. Las pruebas son necesarias para Dios trabajar en algún área de mi vida. Yo necesito día a día ser trabajado. Necesito diariamente ser enseñado. A su nombre sea la gloria. Entonces el oro, decíamos que para ser purificado necesita, hermano, ser puesto en el fuego. A su nombre gloria. Hace mucho tiempo atrás le decía a la iglesia que hay oro de 24 quilates, hay oro de 20 quilates, hay oro de 18 quilates, ahí hay oro, el bamba, ¿no? El de 14, ¿no? ¿Qué tipo de oro quieres tú ser? Amén. ¿Qué quiero ser yo? Wow. Entonces, queremos ser oro, no hojarasca ni madera. Queremos ser oro. Y para que yo sea oro, mi fe tiene que ser probada. Yo entiendo de que venimos a la iglesia por fe. No porque te fue bien ayer o te fue bien hoy. Yo sé que tú tienes pruebas y tus pruebas son diferentes a las mías quizás. Y las mías son diferentes a las tuyas. Nunca te conformes a hacer plomo, madera, heno, hojarasca, oro de 18 quilates. Ahí nomás me quedo. Anhela lo mejor. Resiste, resiste, resiste. Cuanto más fuego hay y más calor hay y más temperatura hay, soporta, porque las pruebas nunca son eternas. Amén. El Señor nunca va a permitir que tú llegues a quemarte en el horno. Nunca. Antes que te quemes, Señor te saca de ahí. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué te saca? ¿Por qué te saca cuando ya estás a punto de quemarte? ¿Por qué? Porque aún en medio del horno tú sigues confiando en Él y sabe el Señor hasta dónde podemos. Porque la transformación, el cambio en la vida de un creyente no es de la noche a la mañana. Son procesos, uno y otro, que se pueden dar en 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 7 años. Depende si realmente nosotros somos obedientes durante ese proceso. Santo Dios. Cristo vive para siempre. Gloria a Dios. Y usted sabe que el ser humano, para pulir su carácter, necesita las pruebas. Amén. El ser humano, para pulir su carácter, necesita las pruebas. Porque las pruebas como que te ponen un perfil bajo. Amén. 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 Así es. Porque el orgulloso, el altivo, el soberbio, cuando tú lo ves que está echado en una cama, es una mansa paloma, ¿no? Cuando Dios permite un trato con nosotros, siempre y cuando sea de Dios, ahí es donde nosotros reconocemos que somos polvo. Amén. Y que no somos nada. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Entonces necesitamos ser probados, trabajados, y en medio de las pruebas nuestro carácter va a ser pulido. Amén. Pulido. Pulido. Usted sabe que un cuchillo de mesa no es útil ni para cortar un pan si está sin filo y no tiene nada de filo. Y el cuchillo no lo sacas filo solamente una vez en tu vida. Lo tienes que sacar continuamente filo. Por eso es que Dios continuamente tiene que trabajar con nosotros. Amén. Dios nunca trabaja una sola vez contigo. Y cuando Dios va, dice, este cuchillo necesita ser afilado. Agarra el cuchillo, y si el cuchillo le dice, no me toques a mí, no al otro, mejor tócalo al otro. Entonces, mejor pruébalo al otro. Yo no, todavía no, mañana o el próximo año, de aquí a 10 años. Entonces ponemos siempre excusas y no nos dejamos pulir. Y siempre estamos quejándonos.
Dios quiere Amén. lo que un día empezó, quiere terminarlo en tu vida. Pero tú tienes que tener ese corazón solícito y dispuesto Amén. para Dios seguir trabajando en tu vida. Su nombre, gloria. Gloria. Ahora, pero lo más importante, hermano, no son las pruebas. Lo más importante es cómo reaccionamos ante las pruebas. ¿Cómo reaccionamos? Todos nosotros tenemos una forma diferente de reaccionar ante las circunstancias que estamos enfrentando, ¿no? Si usted se da cuenta, por ejemplo, aún a veces nosotros cuando no encontramos algo en la casa, como que hasta nos desesperamos. ¿Dónde está mi esto? ¿Dónde está mi otro? Oye, esto que el otro. Y cuando no lo encontramos, nos ponemos hasta molestos. Pero todo es para el carácter. El carácter es algo que tiene que ser dominado por ese don del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Amén. El dominio propio, el saber dominar las reacciones, el carácter. Porque el carácter mal formado puede llevarte a cometer un asesinato. Amén. Al final estás diciendo, no quería hacerlo, no quise hacerlo, perdónenme, me arrepiento. Pero ¿quién lo llevó a hacerlo? Gloria a Dios. El carácter mal formado es una puerta abierta a los mismos enemigos de Dios. Amén. Una persona que no tiene un carácter formado puede ser usado por el mismo Satanás para llevar a cabo asesinatos, suicidios, robos, maldad, venganza de otras personas. ¿Qué tengo que entregarle en esta mañana, señores? Mi carácter. Uno dice, yo quiero ser. Es bueno anhelar ser alguien en la vida. Por ejemplo, vamos al mundo secular. Alguien que desea ser un profesional, que desea alcanzar éxito en la vida, nunca lo logra de la noche a la mañana. Todo tuvo un precio. Diga conmigo un precio. Tiempo. Hubo un proceso. Sometimiento. A veces veo a un joven estudiando en la universidad. El otro día subió un joven al bus. Yo lo vi muy sincero. Él dijo, yo necesito seguir estudiando. Mis padres no tienen para pagar este mes mi mensualidad. Pero yo quiero seguir estudiando, dijo. Y estaba con una bolsa de caramelos. Y muy bien vestido. Quiso llorar él, pero se aguantó. A veces hay que pagar precio cuando anhelamos y queremos algo. Amén. Y no esperar que alguien te lo dé. Tú tienes que luchar. Cuando vienen las pruebas, las dificultades, sean enfermedades, sean financieras, sean sociales, cualquiera sea, tú tienes que aprender a sobreponerte a la atmósfera negativa que te rodea, a fin de tú salir a flote y poder alcanzar lo que tú anhelas alcanzar. Amén. Y para eso yo me di cuenta de que este joven decía, si usted desea, apóyenme. Y todo el mundo casi la apoyó en ese bus. Gloria a Dios. Entonces cuando uno quiere alcanzar algo, lucha, se esfuerza. Y los sacrificios, hermano, nunca son en vano. Alguien logrará en la vida. En el cristianismo es igual. Las pruebas van a venir. Y no creas que tú eres el único que tiene pruebas. Y no creas que tú eres el único, que nadie de ti se compadece, que nadie te entiende, que nadie te comprende. ¡Ay de mí! No busques autoconmiseración de nadie. Porque tu fortaleza viene de Dios. Amén. Tu aliento viene de Dios. Amén. Tu ánimo viene de Dios. Amén. Tú no te alientas porque me ves a mí.
o porque recibes unas palabras mías. Aprende a fortalecerte en el Señor y en el poder de sus promesas y su palabra. Y sal adelante. Nunca te quedes postrado. 7 veces cae el justo y se volverá a levantar. Pero ¿quién es un justo? No dice otro, dice el justo cae 7 veces. Aquel que fue justificado por Cristo. Aquel que a pesar de que en algún momento estuvo caminando bien, estuvo andando bien, de pronto hubo una resbaladita allí en su vida espiritual. De pronto dice, me siento tan mal, me arrepiento, me humillo y me vuelvo a levantar y le pido perdón a Dios. Cuando, escúchenme aquí, cuando el justo cae o resbala, ¿por qué se vuelve a levantar? Y te voy a decir, se vuelve a levantar porque en él hay un espíritu, el que se duele por haberle fallado al Señor. Se duele aún por un mal pensamiento que hubo en su mente. Se arrepiente y le pide perdón a Dios. Entonces Dios ve esa actitud y Dios lee tu pensamiento, porque cuando hay el querer volver a levantarse, Dios está dispuesto a darte esa levantada, esa ayuda. Pero cuando después de haber caído en ti no hay deseo de levantarte, Dios no interviene. Amén. Santo. Porque en Dios está el querer como el hacer. Amén. En Él quiere. Lo único que está diciéndote a ti, dame tu mano. ¿Te imaginas tú en un pozo? Dame tu mano, levántala, al menos levántala. Haz algo. No esperes que Dios lo haga todo. Dios no va a hacer agarrar su mano. Voy a buscar la mano de Alex. No. Extiende tu mano. Porque si extiendes tu mano, para mí va a ser más fácil tomar tu mano y te volveré a levantar. Estás caído, dice Dios. Quizás te sientes como que ya no tienes fuerzas. Quizás te sientes débil. Pero yo estoy dispuesto a levantarte, dice Dios. Solamente estoy esperando que en ti haya el querer, el deseo de volver a ser restaurado y levantado. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. ¿Quién no ha pasado por pruebas? Todos nosotros. Aleluya. ¿Cómo reaccionamos ante ellos? Si ante una prueba lo único que hacemos es a veces, ¿estará Dios conmigo? ¿O me habrá dejado? Yo no creo que Dios vaya a hacer algo por mí. Yo tengo que hacer algo. No estoy diciendo que usted no tiene que hacer nada, porque Dios también Dios nos va a bendecir aún por lo que actuamos en fe, obramos en fe. Amén. Ahora, Cristo vive para siempre. Entonces, yo le voy a decir, contar algo aquí. Había una joven que se quejaba con su padre y le decía, papá, las cosas no me están yendo bien. Parece que no voy a poder alcanzar lo que un día me propuse alcanzar. La situación se ha puesto muy difícil y a veces me siento sin fuerzas. Mira lo que esta joven le decía a su padre. La joven se sentía desfallecer y al punto de querer abandonar el propósito que se había trazado a alcanzar en su vida. Entonces, el papá de esta joven era cocinero. El papá de esta joven era cocinero. Y le dijo a su hija, bueno, hija, ven, sígueme. Le llevó a la cocina. Y lo que hizo el papá fue esto. Présteme mucha atención. Papá agarró 3 ollas. Le puso la misma medida de agua a las 3 ollas. La misma medida. Y le puso
sobre la cocina 3 ollas, en 3 hornillas. Sobre una de las ollas, dentro de una de las ollas, puso zanahoria. En la segunda olla puso café. Y en la otra olla puso huevos. Entonces esperaron hasta que el agua hirviera. El agua empezó a hervir y a hervir y a hervir. De pronto, a un rato el papá le dijo: ven, vamos a apagar la cocina. Y el papá sacó primeramente la zanahoria en un plato y le dijo a su hijo, y a su hija le dice: toca la zanahoria, ¿cómo están? Le dice: papá, están suaves. Ok. Sacó luego el café y le dijo: ¿Qué sientes en el café? Le dijo: es un olor rico, un olor muy agradable, un olor fragante. Bien. Y luego sacó los huevos y le dijo: ¿cómo están los huevos? Están duros. Y su papá le dice: ¿te das cuenta que ya los huevos no están frágiles? Y tú sabes que necesitamos nosotros muchas veces pasar por agua hervida, le digo. Y a veces necesitamos ser puestos en agua hervida. Todos nosotros vamos de alguna u otra manera a reaccionar de diferente forma ante a la prueba de fuego que nos ha tocado pasar a cada uno. La zanahoria se puso suave, ya no era dura. ¿Me entienden? El café ya no era simplemente unos granos duros sin olor, pero cuando se hirvió el agua hervida, hizo que brotara un olor fragante, un aroma riquísimo, y los huevos ahora se podían comer. Amén. Es difícil comer a alguien que está crudo. Por eso que las pruebas nos ayudan a pasar esas situaciones, a fin de que podamos estar listos para servir al Señor. Es difícil comerse un huevo crudo con cáscara y con todo. Es difícil comerse el café así como está en granos y pasárselo y masticarlo con agua fría. Entonces el agua hervida es el proceso que usted y yo necesitamos. Amén. Amén. Uno dice: ¿qué quiero ser yo, Señor? Y Dios va a trabajar con nosotros de una manera diferente. Pero el propósito de Dios siempre es que estemos preparados y listos para servir en la obra del Señor. A su nombre, gloria. Hermano, vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 6. Vayan conmigo al libro de Santiago, capítulo 1, del 1 al 6. ¿Lo encontró? Amén. Lea conmigo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea, la dispersión eran el pueblo de Dios que estaba dispersado por diferentes regiones por causa de la persecución que ya durante años había venido. Seguimos. El 2. Hermanos míos, le dice Santiago a la iglesia: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué? ¿Cómo tengo que estar? Sumo gozo. Ok. 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A lo mejor Dios está produciendo en ti paciencia. Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia. Yo quiero ese don hermoso de la paciencia, ese fruto del Espíritu, la paciencia. Pero no queremos aceptar las pruebas. Y cuando viene la prueba nos impacientamos. Y es en la prueba donde aprendemos a producir paciencia. 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. A su nombre y gloria. Entonces, hermano, es interesante entender que cuando viene la adversidad a tu vida, cuando viene la prueba a tu vida, es cuando debemos aprender, como dice aquí la palabra de Dios, dar gracias, como Pablo dice, en todo. Es difícil para un recién convertido al Señor pueda superar estas dificultades, pero para eso estás tú, para ayudar a tus hermanos más débiles, a tus hermanos menores, ayudarlos a pasar sus pruebas. A veces es difícil decirle a alguien que recién tiene quizás un mes, 2 meses, 3 meses en el Señor: varón, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto, levántate, toma esta palabra. A veces es difícil, hermano, que la tome, porque todavía es un bebé, es un niño. Pero tú puedes estar a su lado, alentándolo. Tú puedes estar a su lado, hermano, dándole palabras de aliento y palabras, promesas de Dios, a fin de ayudarlo a pasar sus pruebas, hasta que el niño vaya creciendo, hasta que el niño vaya creciendo y que aprenda algún día a pasar sus propias pruebas solo, y aprenda a pelear sus propias batallas solo, sabiendo que del Señor dependemos. Cuando somos bebés espirituales, queremos depender de todo el mundo. Si el hermano no está orando conmigo, entonces no voy a orar. Si el hermano no va a la iglesia, no voy a la iglesia. Si el hermano no lee la Biblia, yo no leo la Biblia. Si el hermano está desalentado, entonces yo también me desaliento. No, eso es de bebés. Eso es de niños espirituales inmaduros. ¿Cómo Dios nos va a usar así? ¿Cómo Dios puede confiarme un ministerio o un don a mí? ¿Cómo? Si no he aprendido todavía a caminar. Llega un momento en que aprendes a depender solamente de Dios. Ni siquiera del pastorales dependes. Al principio dependes de algún hermano mayor en la iglesia. Al principio a veces dependemos del mentor en la iglesia, del que nos enseña. Aprendemos a depender a veces, hermano, de alguien que nos dé una palabra de aliento. Y siempre hay gente que, dame una palabra de aliento. Valón, profetízame. Valón, dame una palabra de aliento. ¿Hasta cuándo? Eso es de niños. O sea, y si no tuvieras a alguien a tu lado, dígame, y si no tienes a alguien a tu lado, te vas al mundo, te tiras al fondo del mar. Nosotros dependemos de Dios. He aprendido a depender de Dios con o sin. Amén. Y a eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Necesitamos aprender a afilar las armas que Dios te ha dado. Afilarlas quiere decir, tenemos que orar, pero orar de verdad, en la actitud correcta como Dios quiere. Un día alguien me dijo: pastor, pero yo oro, pastor, y no pasa nada. Pastor, pero yo oro y todo sigue igual. La pregunta es: ¿por qué todo sigue igual? Ya van 2 años y todo sigue igual. Ya van 3 años y todo sigue igual. 5 años y todo sigue igual. Pero a lo mejor hay algo que no está correcto en tu vida. Tú oras, puedes orar 3 horas, puedes orar, no sé, todos los días, si haces vigilia todos los días, si ayunas no sé cuántas veces al mes, y no pasa nada. Y ya eso es preocupante para mí. Porque algo tiene que suceder, algo tiene que ocurrir. Si tú entras con la actitud correcta delante de Dios, entonces Dios no se tardará en responderte. Y si Dios te dice espera en un momento, sientes como que Dios te está diciendo espera, la espera muchas veces nunca es larga, pero Dios siempre trae algo, trae consuelo. Muchas veces Dios va a traer paz aún en medio de tu problema, de tu prueba, pero nunca traerá angustia en medio de tu prueba. Cuando tú amas a Dios, puedes estar en medio de una dificultad terrible, pero siempre tendrás paz. Pero es preocupante cuando tú estás en medio de tu prueba y has perdido la paz, y has perdido la paciencia, y te vuelves colérico, amargado,
Ahora, no oras, no buscas de Dios, has dejado de confiar en Dios, pierdes la paciencia, te la desquitas con todo el mundo, porque crees que otros tienen la culpa de ti. Y ese es el pensamiento del hombre sin Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Señor, úsame, decimos, hay una canción que cantamos, ¿sabes? Úsame. No, yo quiero ser tu siervo. El apóstol Pablo, a pesar que Dios lo usaba poderosamente con señales, milagros, y a pesar que a través de él, hermano, él recibía revelaciones tremendas. Y él decía, me fue dado un aguijón, una prueba. Escúchenme, me fue dado un aguijón, una prueba. Dios me usa grandemente, pero tengo un aguijón. Y esa prueba siempre me hace recordar que tengo que estar siempre con perfil bajo. Por más grande que Dios me use, por más grande que Dios me levante, siempre allí. Amén. Como que Dios siempre me hace recordar, Alex, tranquilo, porque cada vez que Dios me empieza a usar, quizás se me hincha el ego. Amén. Me empiezo a tener pecho de qué? De pavo real, ¿no? Tenga mucho cuidado con eso. Santo Dios. Gloria a Dios. Entonces Dios dice, este necesita un aguijón. Te desinfla un poquito. Y te desinfla como que te baja, ¿no? Pero el apóstol Pablo decía, más bien me gloriaré en mis debilidades. Amén. ¿Y por qué lo decía? Porque cuando dice soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, yo no sé si soy zanahoria o soy café o soy los huevos. Pero necesito que cuanto más la temperatura la eleve el Señor en mi vida, es porque algo mayor quiere Dios confiarte. Amén. Dios nunca va a confiar algo mayor a alguien que no está dispuesto a soportar y que rápido se quiebra ante una situación. No es que somos masoquistas, no, los cristianos no somos masoquistas, que soportamos ahí, que soportamos. No, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. El apóstol Pablo habla de soportar, habla de la paciencia, habla de dar gloria a Dios, glorificar a Dios y entender que Dios siempre, en medio de cualquier prueba, Dios está trabajando. Y Dios está trabajando en tu vida. Amén. Amén. Así que ante la adversidad y el dolor del agua hirviendo, ¿sabes qué pasa cuando el agua está hirviendo en tu vida? Entonces pierdes tus fuerzas y te vuelves débil. Y cuando eres débil, entonces estás listo para comer. Cuando eres débil, estás listo para ser trabajador del Señor. Amén. Y cuando eres débil, entonces estás listo para ser usado poderosamente por Dios. Amén. Por eso tú tienes gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En todas las cosas. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, para terminar, vamos a leer Romanos 5. Romanos capítulo 5, Amén. versículo 3. Okay. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 6. Dice la palabra así. Lea conmigo porque lo terminamos. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos o tribulaciones, sabiendo que los sufrimientos o tribulaciones producen paciencia. La paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no me avergüenza,
Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Hermanos, yo he decidido seguir a Cristo sin importar el dolor, sin importar las enfermedades, sin importar los temores, sin importar los sufrimientos, y sin importar venga lo que venga. He decidido seguir a Cristo y he decidido creerle a Él, porque entre más débil sea, más fuerte siempre seré. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque es en tu debilidad que se perfecciona el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Donde están ustedes allí en su lugar. Sentados allí. Necesito que usted en su lugar, si usted desea, se pone en pie. Pero Dios desea que tú le abras tu corazón en la intimidad, ahí donde tú estás. Tú no necesitas que nadie escuche lo que tú estés pasando o el tamaño de la prueba que tú tengas, porque Dios quiere oírlo dentro de tu corazón. Él lo sabe. Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe lo que tú. Él sabe lo que tú estás pasando. Y Él sabe que a veces sientes perder las fuerzas, que no puedes. Pero el Señor, en su infinita gracia, Él no nos ha dejado. Él está más cerca de nosotros cuanto más fuerte sea la prueba. Porque es a Él al único a quien tenemos que correr. Es a Él a quien debemos acudir en momentos así. En momentos en que necesitamos el abrazo del Padre, del Espíritu Santo. El momento en que necesitamos el consuelo del Espíritu Santo. Necesitamos que Él sea recibiendo esas lágrimas que salen de ti. Y deja que Él ponga su mano sobre ti. Deja que el Espíritu Santo tome esa carga, pesada carga que has estado llevando, y que se la entregues a Él. Suéltala. Suelta esa preocupación. Suelta esa necesidad. Suelta aquello que te está perturbando y que te oprime. No permitas que el enemigo te robe la paz que puedas tener al confiar solamente en el Señor, que toma el control de cada situación. Porque Él es tu verdadero Padre, Dios eterno. A Él podemos acercarnos confiadamente y decirle: Señor, perdóname, porque la prueba a veces es tan dura y que solo tú nos puedes fortalecer para avanzar y no retroceder. Retroceder más ya no podemos. Hemos conocido la verdad y yo sé que tú tienes, Señor, un propósito conmigo. No me voy a postrar ante el sistema.
de este mundo corrupto que me ofrece tantas cosas vanas. No me voy a postrar ante el engaño y la mentira, como no lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Señor, creemos en el amado que si la prueba tiene que venir, vendrá. Pero lo que sí sé que no estaré solo en medio del horno de la prueba. Sé que no estaré solo en medio de la dificultad. Señor, tú siempre abrirás una puerta de salida en todo ello. Señor, recibo tu paz, confiando en tu promesa y en tu palabra. Aleluya.